Bienvenidas y bienvenidos. En este vídeo lo que voy a hacer va a ser mostrar el ejemplo de una antena Yagi básica y cómo podemos calcular dónde están y dónde van todos los elementos. Una antena Yagi básica está formada por un boom, que es el palo que sujeta todos los elementos de la antena. Digamos que es el elemento principal que me permite tener todos los elementos puestos en su sitio. Y luego tenemos los diferentes elementos, que son el reflector, que es el primer elemento y marca la posición 0. Luego tenemos el dipolo, que es el único elemento que está conectado. Y luego tenemos dos directores. El número de directores determina la ganancia que voy a tener. Cuantos más directores tenga, pues más ganancia voy a tener en mi antena, pero más directiva va a ser, es decir, mejor voy a tener que apuntar para recibir la señal. Y cuanto menos directores, pues menos ganancia, pero voy a tener que apuntar menos, es decir, voy a tener un rango un poquito más amplio. Entonces la idea es encontrar un poco el equilibrio. Yo el ejemplo que voy a hacer, voy a poner solo dos directores. Voy a hacer una antena de 4 elementos que me va a dar una ganancia de entre 6 y 7 decibelios. Aquí tenemos la conexión del dipolo, que es el único elemento que se conecta como tal en una antena Yagi. El dipolo de la antena Yagi, nosotros vamos a hacer un dipolo recto, también existe la posibilidad de hacer un dipolo doblado, pero yo voy a hacer aquí en este vídeo un dipolo recto. El dipolo está formado por dos elementos, dos varillas metálicas completamente separadas, es decir, no están unidas. Una está conectada al vivo del cable de la antena, que es el elemento central, y la otra varilla pues está conectado a la malla, que es la tierra de nuestro tierra de nuestro cable. El cable que vamos a utilizar es un cable coaxial con conectores SMA de 50 ohmios. Tenéis la referencia en la descripción del vídeo. Y yo lo que voy a hacer va a ser pelarlo, o sea, lo voy a abrir para poder conectar esto de forma más robusta. Y tener en cuenta que un cable coaxial pues tiene la tierra, que es la malla que envuelve, que es lo que está detrás de la malla. Luego tiene un elemento que no es conductor, un elemento aislante, y luego tiene el vivo en el centro, que es nuestro positivo. Para calcular aquí cuánto miden las cosas, cuánto mide esto y cuánto mide todo esto, pues nos vamos a ir a nuestra calculadora online, que tenéis el enlace en la descripción. Yo voy a utilizar esta calculadora online. Hay muchas calculadoras de estas online y seguro que podía encontrar alguna otra, pero bueno, yo he utilizado esta. Entonces aquí, bueno, tenemos aquí Yagi Uda, Antena Calculator, ok. Pues entonces me vengo aquí y la frecuencia que yo quiero es una frecuencia de 433, porque mi antena está a una frecuencia de 433. Mi módulo de radio trabaja a una frecuencia 433 megahercios, ¿vale? Aquí no tiene que ser exactamente la misma frecuencia que tenéis configurada en el módulo de radio. Se refiere a la frecuencia central, es decir, a la frecuencia central. Y la frecuencia central que tenemos en el módulo APC 220 es 433. Luego tenemos aquí el número de elementos. El número de elementos que yo quiero son 4, porque tengo el reflector, el dipolo y dos directores. Y me dice aquí que la ganancia aproximada que voy a tener va a ser de 6,7 decibelios. Ok, el diámetro de mis elementos va a ser de 4. Yo voy a utilizar una varilla de aluminio de 4 milímetros de diámetro. Y el diámetro de mi boom, la sección de mi boom, del palo que voy a utilizar para sujetar todo, es de 15 milímetros. Aquí me pregunta si los elementos están aislados del boom. Y sí, los elementos están aislados del boom, de la varilla que yo voy a utilizar para sujetar todos los elementos. Así que le digo que me diga los detalles. Y aquí me dice todos los datos. Tenemos frecuencia, 433, te va a decir la longitud de onda, el diámetro aquí, el diámetro del boom y la longitud máxima del boom, ¿vale? Yo lo voy a hacer más grande para no cortar tanto. Luego aquí tenemos la ganancia, 6,7 decibelios, número de elementos 4. Entonces aquí tenemos el primero, el reflector. Longitud 334 milímetros. Pues necesito una varilla de 334 milímetros. Y la posición, el 0. El reflector me marca la posición 0 en mi antena.
Luego me dice la posición del dipolo, ok, que está a 166 milímetros de reflector. Y aquí ya me dice la posición del director 1, que son la posición 218, y cuánto mide, es decir, cuánto mide la varilla, que son 315. Y lo mismo para el director 2. Aquí es importante no confundir la posición con la distancia. La posición es la posición con respecto al cero, con respecto a mi reflector. Y luego me dice abajo la distancia entre el director 1 y el dipolo, que son 52, que son 218, menos 166 son 52 milímetros. Pero es importante fijarse en la posición para que no nos equivoquemos en cómo posicionar todos nuestros elementos. Ok, aquí tengo el dipolo, la posición del dipolo, pero no me dice cuánto mide cada varilla del dipolo, porque la varilla del dipolo son dos varillas completamente diferentes. Para eso nos vamos aquí arriba. Bueno, todos estos datos pues los guardamos porque son los que vamos a tener que utilizar para poder, para poder hacer nuestra antena. Entonces aquí nos vamos a stripe dipolo. Yo voy a hacer un dipolo straight, un dipolo recto. Y aquí en dipolo recto pues se pone aquí que tenemos una varita que está completamente separada de la otra varita. La frecuencia que yo tengo, pues lo mismo que tenemos, 433 MHz. El diámetro, pues las varillas que yo voy a utilizar son de 4 milímetros. Y calcular. Y entonces aquí me dice que la longitud de A, o sea, la longitud de cada varilla del dipolo, que tengo dos, es de 166,5 milímetros. Y así tengo todas las medidas que necesito para construir mi antena Yagi.